Muy buenas a todos, soy Marcos Alberto Torres, matrícula 2020-10-425, y hoy les voy a enseñar a cómo realizar lo que vienen siendo los backups, tanto en el apartado GUI como por SLI y también por el servidor de TFTPD. Esta es la herramienta que vamos a usar para dicho servidor. La pueden ir descargando desde el navegador. Yo usé la de la página de Informer. Este es el URL por si quieren descargarlo desde la misma vía. Nos dirigimos al proyecto y fíjense que hice dos cambios. Uno es muy importante, que fue cambiar el IP del puerto 3 de FortiGate 2. Este era un pequeño error que tenía la versión anterior. Y agregué lo que viene siendo las IP que se me fueron dadas por el pool de DHCP en los clouds. Ahora vamos a ver la fecha y la hora en la que estoy grabando este video. Sin más preámbulos, vamos a comenzar viendo la configuración. La primera configuración en el GUI del FortiGate 1. Vamos a entrar. Y lo que haremos es acceder al usuario, en este caso el admin, en configuración, backup, y fíjense aquí que tenemos tres opciones. La primera es descargarlo desde la PC directamente, de forma local. La segunda es descargarlo a través de una USB. Eso es en el caso de que conecten una USB y quieran conectarlo directamente al FortiGate en el apartado físico, dígase en el puerto físico. Pero también tenemos la opción de descargar el archivo encriptado. Vamos primero a ver cómo sería sin la encriptación y con la encriptación. Ok, nos dirigimos en descargas. Fíjense aquí que tiene el mismo nombre porque descargué primero la versión sin encriptación y la versión con encriptación. Vamos a ver esta que no tiene encriptación todavía. Lo abrimos con el bloc de notas. Y fíjense que, como hemos visto en anteriores TCNA, la forma de hacer backup, fíjense que vemos la configuración completa del dispositivo, en este caso el FortiGate, y realmente esta opción no es nada adecuada, ya que en un apartado real, cuando tenemos esta configuración visible en un archivo, cualquier atacante que acceda a dicho archivo puede tener la información muy privilegiada referente a las conexiones que tenemos en dicho FortiGate, los permisos que tiene, los protocolos que tiene habilitado en cada puerto, los ACL también, y todo esto es información que obtiene con dicho documento, a raíz de que tengamos el archivo sin encriptación. Ahora, en un apartado real, lo adecuado sería descargar el archivo con encriptación, ya que fíjense que si lo abrimos, nos comienza a generar lo que viene siendo la encriptación del archivo. Ahora, al ser el mismo documento, fíjense que tiene como una estructura muy parecida a lo que viene siendo la configuración real, ¿cierto? Ahora, si nosotros lo descargamos con otro, bueno, voy a cargar aquí. Si lo descargamos con otra contraseña, por ejemplo, nos dirigimos en descargas, fíjense que cambia el nombre, lo abro. Y fíjense que comienza a cargar. Esto pasa porque la encriptación del FortiGate tiene unos algoritmos que generan una configuración de caracteres para cada versión de los backups. Fíjense que este está un poco estructurado porque tiene la misma contraseña que la versión que no está encriptada. Eso es un error que no deben de cometer, siempre deben de cambiar la contraseña de cada backup que vayan a hacer y también no descargar el mismo archivo, ya sea encriptado o sin encriptación, porque cambia lo que viene siendo el algoritmo y se adhiere un poco más a la configuración en caso de que descarguen las dos. Entonces esta es la clara diferencia, como pueden ver, simplemente son un conjunto grosso de caracteres alfanuméricos y también especiales que están en base al algoritmo que genera el FortiGate. Así que vamos a hacer unas modificaciones para poder efectuar de que dicho backup guardó la configuración. Nos dirigimos en interfaces, por ejemplo. Voy a ir al puerto 4. Voy a habilitar un acceso administrativo, ya sea, por ejemplo, SNMP. Lo voy a habilitar.
Fíjense aquí que se resalta y podemos ver un cambio notorio en cuanto a esta configuración en el cual habilité el SNMP y en el anterior del backup que solamente tenía ping. Así que para cargar el archivo del backup simplemente nos dirigimos en configuración, restore, upload, cargamos el archivo en descargas, ponemos la contraseña, le damos OK y fíjense que nos advierte de que se va a reiniciar el FortiGate y necesitamos darle permisos. Vamos a dar OK, vamos a esperar que termine el proceso, luego nos va a enviar una pestaña en donde tendremos el fondo blanco y un cuadradito que nos dice que está terminando de procesar dicho reinicio, ¿no?, del FortiGate. Esta es la pestaña que les comentaba. Fíjense que nos está diciendo que esperemos un momento hasta que se termine de reiniciar el sistema. Accedemos con nuestras credenciales. Nos dirigimos a la interfaz 4 del puerto 4 para confirmar si se rebobinaron los cambios. Fíjense que en el puerto 4 efectivamente solamente tenemos pin habilitado, así que ha sido un éxito este método. Ahora nos vamos a dirigir al segundo, que es muy interesante. En el apartado de revisiones, fíjense, usuario, configuración, revisions, y aquí tenemos los checkpoints. Fíjense que aquí nos dice guardar cambios y nos advierte de que el sistema todavía no se ha guardado con la configuración anterior. Dígase que no se han guardado las configuraciones y hay que tener eso en mente, ¿no? Por eso nos advierte que todavía no lo hemos guardado. Ahora, para guardarlo simplemente damos clic izquierdo. Debemos de escribir un comentario ya que vamos a hacer una configuración y vamos a guardar esta edición previa a cualquier edición que queramos hacer en, ya sea cambiar la configuración del OSPF, ya sea el DNS, cualquier configuración que vayamos a hacer. Esto lo debemos de plasmar en el comentario. Yo, por ejemplo, voy a cambiar una configuración en el puerto 2, así que simplemente le tengo que escribir un comentario referente a ello. Voy a escribir previo a la configuración del puerto 2. Le doy OK y fíjense que nos dice el ID, el usuario que lo creó, la fecha y el comentario de del cambio que vayamos a hacer previo a dicho checkpoint. No. Ahora fíjense que nos cambia lo que viene siendo la opción de guardar cambios. Ahora simplemente nos dice save, ya que no hay ningún cambio que se ha hecho desde la última versión que se ha creado, que es esta. Ahora nos dirigimos al puerto 2, como dice el comentario. Vamos a hacer una configuración. Lo voy a editar. Voy a añadir, por ejemplo, HTTPS, SSH, radios. Le voy a dar a OK. Y fíjense aquí que que se nos visualiza el acceso administrativo que hemos habilitado. Ahora nos dirigimos nuevamente en configuración, revisiones. Fíjense que nos vuelve a cambiar y nos dice que los cambios no se han guardado desde la última versión. Vamos a escribir el comentario y como la anterior versión o el anterior checkpoint nos decía previo a la configuración del puerto 2, entonces simplemente este sería el post configuración del puerto 2. Y así tenemos un registro o tenemos una lista de configuraciones que hemos hecho a las cuales podemos rebobinar o revertir dicho cambio. Por eso, cuando seleccionamos una de las versiones, fíjense que nos habilitan estos tres, tanto borrar como ver los detalles y revertir. Primero vamos a ver los details, que fíjense que es como la primera opción, ¿no? La de descargar el backup sin encriptación. Aquí vemos la configuración completa del FortiGate. Y ahora, para confirmar cuáles fueron los cambios que hemos hecho específicamente, lo que debemos hacer es seleccionar ambas versiones o las versiones que querramos y simplemente con control seleccionamos ambas. Y fíjense que nos habilita la opción de diff. Esto es para comparar y fíjense que cambia la versión primero, eso es lo primero que vemos. Y aquí, fíjense que en los procesos administrativos, el primero, el que aparece en rojo, es la versión 1 y el que aparece en verde es la versión 2. Aquí vemos que los cambios son notorios y podemos identificarlo fácilmente. Ahora, cabe destacar que los demás datos del FortiGate están encriptados. Esto nos ayuda a, uno, proteger la información extra y también identificar mucho más fácil cuáles fueron los cambios que realmente hemos hecho.
Así que eso es un punto mucho a favor en cuanto al sistema de FortiGate. Ahora, para revertir los cambios, fíjense que tenemos la opción aquí. Esta es la versión 2, la que hemos creado más recientemente y que tiene los cambios que hemos hecho en el puerto 2. Así que para revertirlo simplemente seleccionamos la versión 1, revertir. Fíjense que nos advierte de que se va a reiniciar. Aceptamos los cambios, esperamos como la otra vez. Y bueno, vamos a ingresar nuevamente al FortiGate y confirmar si en el puerto 2 se han revertido los cambios. Vamos a ingresar. Vamos a irnos al puerto 2. Y fíjense que simplemente tenemos habilitado ping, ya que ese fue el cambio previo a la configuración del puerto 2 en el checkpoint número 2. Así que hemos concluido bueno, el segundo método para realizar los backups. Ahora, el tercero es dirigirnos directamente al FortiGate 2, por ejemplo. Vamos a la consola, vamos a loguearnos y aquí es donde vamos a usar lo que viene siendo la herramienta de TFTPD. Vamos a iniciarla. Y aquí fíjense que nos dan dos opciones. La primera es identificar el directorio en donde queramos guardar dicho backup o queremos restaurarlo. Así que en mi caso me voy a dirigir en Browse, Descargas y ya yo creé previamente una carpeta que se llama Backup FortiGates. Le doy a OK. Fíjense que nos dice si queremos ver el directorio. Esto nos ayuda, uno, a identificar si no hay ningún archivo o si lo hay dedicado a los backups, ¿cierto? Entonces, si le damos a Show, fíjense que está vacío. Esto lo podemos comprobar fácilmente si nos dirigimos a la carpeta y fíjense que también está vacía. Así que eso nos ayuda a identificar si hemos creado o no dicho backup, porque ya lo veremos adelante cuando creemos el backup en CLI. Una de las cosas más importantes también es identificar la interfaz del servidor de GNS3. Fíjense que en mi caso yo le he puesto de forma estática. Déjame reiniciar esto, la 10.1 y le asigné la 19 al GNS3, pero la red es la 10.1, así que esa es la que voy a identificar en el servidor. Nos bajamos aquí y fíjense que nos aparece que nos aparece en nuestra red y también en dónde está ingresada, ¿no? En dónde está virtualizándose, que es en este caso en el hipervisor de VMware. Lo seleccionamos, tenemos ya entonces la carpeta en donde lo vamos a guardar, el servidor o la interfaz del servidor a la cual está dirigido, en donde se encuentra el FortiGate. Y entonces ahora procedemos a iniciar la consola. Voy a poner las dos pestañas para que vean un cambio. Y ahora para crear dicho backup simplemente colocamos el comando de execute backup y aquí la configuración del HTTP, del TFTP, disculpen. Ponemos el nombre del archivo, de cómo se llamará. Debe de estar todo pegado, así que en mi caso le pondré FortiGate Site 2 versión 1, por ejemplo. Separamos y aquí ponemos entonces el servidor, la IP del servidor. Le damos a OK. Fíjense que nos envía una pestaña emergente y que nos confirma que se conectó al servidor, guardó el archivo y para confirmarlo simplemente le damos a Show Directory y fíjense que el archivo tiene exactamente el mismo nombre que le pusimos y podemos entonces copiarlo y para restaurarlo simplemente escribimos execute restore, ponemos la configuración de TFTP, el nombre del archivo, fíjense que lo copiamos, ¿cierto? Voy a ampliar un poco esto para que lo puedan ver mejor. Lo copiamos y ahora para pegarlo simplemente hay que darle clic derecho, espacio más la IP.
nos advierte de que se va a reiniciar, obviamente, tenemos que aceptar. Fíjense que nos vuelven a lanzar la pestaña emergente y ahora se reinicia el FortiGate. Se está reiniciando el sistema. Vamos a esperar hasta que concluya. Se está iniciando. Y ahora ya podemos acceder con nuestras credenciales. Ok, estas han sido las tres formas de hacer los backups. Espero que le haya sido muy útil. Y ahora recuerden siempre apagar los dispositivos o dándole directamente aquí y poder guardar lo que viene siendo las configuraciones que hemos hecho con el snapshot. Yo en mi caso le voy a poner la versión 2 y me despido.